definitivamente era un gran reto, ¿no? Tener que estudiar una carrera competitiva dentro de un marco social difícil, ya que no es tampoco tan sencillo acceder a una vacante y mucho menos desarrollarla y culminarla con bastante éxito. Ya, entonces ha sido básicamente pues una iniciativa personal. Lo que no queremos llegar todos nosotros, ¿no? Es ver la muerte de un paciente. Y una de las causas más importantes de muerte en el mundo son las causas obstétricas. Ahí podríamos discernir algunos elementos, ¿no? La hemorragia postparto, los trastornos por preeclampsia, etc. Es una capa IT que aún no se ha podido solucionar a nivel mundial y mucho menos en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Ya en algún momento de mi vida pues pude apreciar cómo una paciente sucumbía ante este tipo de patologías que es una hemorragia postparto y cómo a pesar del entrenamiento, del equipamiento que se tenía, con todas las deficiencias que presenta el Estado, pues tener que ver ese tipo de problemas, ¿no? Y esa es pues una motivación importante para cualquier ser humano, evitar que el prójimo tenga que padecer ese tipo de situaciones. La muerte no se debe atacar, sino se debe prevenir. Es la hemorragia obstétrica. Estamos hablando del principal motivo, la hemorragia postparto. La segunda causa de muerte aquí y en cualquier parte del mundo en general son los trastornos hipertensivos del embarazo. Si nosotros sumamos los dos, se llevan más del 60-70% de las causas de muerte obstétrica. Y los datos son únicos, son prácticos, ¿no? Ya, entonces sabemos de que eso es pues un bastión importantísimo en todos los sectores de salud pública a nivel mundial y no escapa de nuestra región. Sin embargo, el departamento de Junín tiene pues una mejoría en los últimos aproximadamente 3 años. A nivel mundial todos han caído en la época de pandemia, porque la muerte materna ha aumentado notablemente por causas secundarias debido a una neumonía post-COVID. Sin embargo, aún todavía tenemos que superar esos cuadros, ¿no? Ahora sabemos, por ejemplo, que en Junín ya tenemos 5 muertes maternas en lo que va del año, y eso para nuestra estadística sigue siendo muy malo. ¿Y cómo tenemos que combatirlo? 1. Estudiándolo, previniéndolo y haciendo mejor acción del campo preventivo en los trastornos hipertensivos y las hemorragias obstétricas. La principal causa es que el útero no se puede contraer después del parto. Entonces nosotros hablamos de ahí de las 4 T's, ¿no? Tono, trauma, tejido y trastornos de la coagulación. Hay 4 T's, ya están identificados, ¿no? Y de esas 4 T sabemos que el 70% aproximadamente, 60-70% del primero es el tono, que significa que el útero no se contrae. Y hay factores de riesgo para ello. Uno es la multiparidad, ya no uniparidad, feto grande, malos controles prenatales, desnutrición, anemia. Entonces nosotros vamos sumando muchos elementos que tranquilamente nosotros podríamos identificar esos factores de riesgo desde antes de la concepción inclusive, ¿no? Todavía debemos saber que la paciente es obesa, tiene tendencia a diabetes gestacional, cesárea anterior, sabemos de que va a terminar en una hemorragia en el acto operatorio porque va a terminar en cesárea. Entonces nosotros ya podríamos, desde un momento preciso del primer control, advertir esos eventos y hacer un buen control perinatal para tener un éxito en el momento del parto. Entonces ya está descrito, hay que identificarlo una vez más, hay que actuar sobre ello y darle la solución, porque el paciente tiene que salir en óptimas condiciones con su hijo. Esa es la idea. Tiene que ver de todas maneras con los factores socioeconómicos. Está demostrado por la Academia Americana de Ginecología Obstetricia, por la FLASO, que es la Federación Latinoamericana de Gineco-Obstetricia, la FIGO, la Federación Internacional, la SEGO, que es la española. Todos esos han identificado que el factor social influye. ¿Por qué? Porque el factor social está determinado también con factores de nutrición. Anemia y nutrición. Una paciente que tiene anemia definitivamente va a responder mucho menor, de una manera efectiva, ya a un trastorno hemorrágico, porque no va a tener sus factores de coagulación adecuada, no va a tener un tono uterino adecuado. Y además estamos hablando de, si nosotros hablamos de factores socioeconómicos bajos, están relacionados también con niveles de estudio menores. Y esos están relacionados con multiparidad, está directamente relacionado. Y la multiparidad es el factor muy importante también para que el tono uterino no se pueda arreglar, ¿no? Y no solamente eso, estamos hablando de otros problemas, placenta previa, trastorno de coagulación,
estamos hablando de desprendimiento prematuro de placenta. Si a eso agregamos edad materna avanzada, más de 35, 40 años con embarazo, todo eso se va a sumar, ¿no? Realmente las mujeres que no tienen pues, un nivel socioeconómico, no tienen un nivel de educación y a veces tienen sus hijos hasta los 40, 42, 43, con su séptimo, octavo, noveno hijo. Sobre todo lo vemos actualmente en nuestras zonas urbanas marginales y en toda nuestra selva central. Y entonces por eso es que justo de esas zonas, los pacientes que llegan de allí son los que están teniendo esos problemas, ¿no?, de mortalidad materna. De zonas vulnerables sobre todo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que es de la ciudad con altos estudios, no sé, de repente 2 carreras, etcétera, puede tener otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, su primer embarazo a los 40 años porque decidió estudiar la maestría, el doctorado, una carrera, otra carrera, quiso conocer el mundo. Tiene su embarazo a los 39 años, otro tipo de problemas son ellos, ¿no? Por ejemplo, podría ser el síndrome de Down en los hijos, etcétera, ¿no? Otro tipo de trastornos genéticos. Entonces, sí está relacionado con un factor socioeconómico. Es un problema de salud pública mundial. La cantidad de especialistas no tiene la capacidad de abarcar a toda la población mundial. Obviamente nuestro medio no escapa de eso, ¿no? Entonces, pero afortunadamente el profesional de salud de primer nivel de atención, que es el personal de obstetricia o el personal médico general, tienen las capacidades y tienen las cualidades para poder identificar factores de riesgo, que es nosotros lo que enseñamos en las universidades de ciencias básicas y también en las inducciones de los serums. Entonces ellos ya tienen los conocimientos básicos. Si tienen 10 gestantes y una presenta factores de riesgo, ellos inmediatamente la refieren a un hospital de mayor complejidad. Si 9 de ellas no tienen factores de riesgo, ellos siguen haciendo un seguimiento periódico estricto, en las cuales si en el camino van presentando un factor de riesgo, tiene que trasladarse inmediatamente. Acerca de mitos, yo conozco poco, la verdad, no es que haya escuchado popularmente o coloquialmente acerca de esos problemas, ¿no? La idea son claras, ¿no? Aquí existen las especialidades y los médicos y el personal de salud como la obstetricia que tienen que cumplir cada uno un rol. Si todos hacemos nuestro trabajo, las cosas van a ir mejorando notablemente y eso tiene que ser en bienestar de la población en general. Las principales complicaciones son múltiples, ¿no? Por ejemplo, que se le rompa la fuente antes de tiempo. Mujeres que han tenido infecciones urinarias recurrentes, infecciones vaginales recurrentes, que no hayan sido tratadas oportunamente, ya tienen riesgo que se le rompa la fuente. Si rompe la fuente, se va a dar el riesgo de que haya un parto pretérmino. Y entonces un parto pretérmino me va a conllevar posiblemente una muerte neonatal, ¿ya? O por lo menos una morbilidad extrema neonatal. Entonces los factores de riesgo y los signos y síntomas van a ir relacionados íntimamente con la edad gestacional. No es lo mismo que se le rompa la fuente a una mujer al trabajo de parto a que se le rompa a las 28 semanas de embarazo. Entonces, ¿qué deberíamos tener en consideración si se le rompe la fuente y sangrado vaginal? Igual como mencionaba hace un momento, dolor de cabeza, ¿ya? O de repente pues nosotros vamos a encontrar otros cuadros clínicos, ¿no? De repente prurito excesivo, ven lucecitas, se escuchan zumbidos. Son signos de altísima alerta para un paciente obstétrico, ¿no? Y tienen que acudir inmediatamente hacia nosotros. Ya, para empezar, cuando un paciente viene por primera vez al hospital o a una clínica, a un centro de salud, etc., hay un protocolo descrito ya que nosotros debemos pedir un paquete de exámenes de laboratorio. Uno de ellos es el examen de orina. Sabemos que los pacientes que están en infecciones urinarias recurrentes tienen altísimo riesgo de que tengan la membrana ovular que va a albergar al bebé, se debilite y se rompa antes de los 9 meses de embarazo. Y eso se puede dar inclusive hasta los 4, 5, 6 meses de embarazo. Imagínense que es 4 meses de embarazo, es inviable con la vida. Ni siquiera se llama parto prematuro, sino se llama aborto inevitable. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar situaciones extremas. Entonces, por eso es que es importante el primer control. Paciente gestante debe acudir a su primer control y obedecer estrictamente todas las órdenes que se le va a dar ahí de indicaciones. Y no es cosa de otro mundo, porque ya está descrito, son protocolos nacionales, internacionales que nosotros seguimos de manejo a un paciente. La tecnología hace 15 o 20 años ha crecido de una manera abismal, ¿no? Y lo que se tiene en la clínica no tiene nada que envidiar a lo que se tiene en Lima en la parte obstétrica. Tiene un equipo ecográfico de última generación. Nosotros podemos hacer detección de enfermedades propias del embarazo, no solamente de la madre, sino también del bebé, utilizando los Doppler uterinas o la ecografía genética, morfológica. Tenemos un monitoreo, equipo de monitoreo completo para el paciente para hacer test estresante, no estresante.
y tenemos el personal capacitado sobre todo. No es que esté el equipo, sino gente que lo sepa manejar y lo sepa digamos, investigar con la paciente, ¿no? Es la forma como se debe hacer. La clínica tiene todo. Confíen en su personal de salud. Confíen en su institución de salud, ya sea pública o privada, que la atención se le tiene que dar oportunamente. Eso es lo principal, ¿no? Tienen que acudir ellos a pedir la ayuda, la consejería, desde su primer momento de que se hace un diagnóstico de un embarazo u otro motivo. Los signos de alarma van a ser muy indistintos, ¿no? Por ejemplo, para una diabetes gestacional los signos de alarma son distintos, ¿no? Ya para una preeclampsia es distinta, para una hemorragia, para un riesgo de hemorragia también son distintos. Entonces, yo lo que les pediría es que simplemente, pues, ante cualquier evidente síntoma, ya por ejemplo un sangrado vaginal, un dolor de cabeza normal, ya que la barriguita no esté creciendo normalmente, que el bebé no se mueva, deben acudir inmediatamente al servicio de salud. Nosotros vamos a saber dirigir y orientar al paciente para darle el diagnóstico oportuno y el manejo adecuado. Sigan los consejos cuando sean captados para su embarazo. Y el primer síntoma o signo de que ya tienen un retraso menstrual, que es un indicio de embarazo, obviamente, ya entonces debe acudir inmediatamente pues, a un establecimiento de salud más cercano para que inicie sus controles prenatales. Y ahí el profesional de la salud, de acuerdo a todos los antecedentes que va a presentar, sabrá dirigir y cómo llevar su control prenatal. Si solamente se queda en el establecimiento de salud o tendrá que ser referido a un hospital de mayor capacidad resolutiva. Todo signo de alarma debe ser atendido de manera inmediata, sea donde sea. Pero si viene en la clínica, nosotros estaremos gustosos y dispuestos a atenderlo con todo lo necesario y con toda la última tecnología que se cuenta.